la verdad definitiva. ¿Acaso existe? Hola, gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari, la original, la única y la verdadera. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Aunque puedan inventar teorías sobre mí, sigo siendo la misma, y nada ha cambiado en este canal de YouTube. Escribo esto la mañana del 30 de julio de 2025. Cada criatura con una conexión con la fuente, tiene un punto de vista único, aunque sea ligeramente diferente al de otro miembro de su especie. Esa pequeña diferencia es suficiente para darle su legítima individualidad. No existe una realidad externa, ya que todo lo que percibimos fuera de nosotros solo existe a través de la lente y la interpretación de nuestra mente, los valores y el significado que le damos a cada objeto. Una silla es un asiento para un ser humano, una cama para un gato, una montaña para una hormiga y la cena para una termita. El cuerpo biológico es simplemente un traje que mantiene nuestra percepción encerrada en una estrecha banda de energía potencial percibida, que muchos llaman el mundo real, ignorando por completo todo lo demás que también existe, pero que los 5 o 6 sentidos no perciben. Cada criatura, con su individualidad, es un fractal de la fuente, por lo que su interpretación de la realidad solo puede ser única, y 2 o más individuos solo pueden coincidir en percibir las cosas de manera similar, pero esto nunca será completamente igual. Incluso dentro de la misma especie, e incluso teniendo consensos en los acuerdos de percepción sobre los aspectos básicos, que conforman un ámbito existencial compartido, esas pequeñas diferencias de percepción pueden hacer que 2 o más individuos interpreten un objeto o una situación de manera completamente diferente. Lo que es real para un individuo puede no serlo para otro. Esta forma de pensar, de otorgar a cada fractal de la fuente el derecho a interpretar lo real y lo no real de forma independiente, se denomina relativismo en la Tierra. En la llamada tercera dimensión, que prefiero llamar el mundo de los vivos, la dualidad es muy marcada, y el relativismo es una excelente manera de percibirla en todo su esplendor. Ligeras, pero importantes diferencias de percepción, pueden causar grandes conflictos entre fractales de la fuente, entre individuos, ya que cada uno defenderá sus puntos de vista como si los del otro no fueran válidos. Un individuo puede defender su teoría sobre algo, y otro también, mientras solo ve el objeto en cuestión, o la situación observada con datos limitados. Por lo tanto, ambos puntos de vista pueden parecer correctos, como en la vieja historia de los 3 ciegos que tocan un elefante. Uno cree estar tocando un árbol, que es un brazo, otro, una cuerda, que es la cola, y el tercero, una serpiente, que es la trompa. Si los 3 ciegos cooperan, aportando cada uno lo que percibe para llegar a la mejor conclusión posible sobre lo que están tocando, y con los datos limitados disponibles, pueden llegar a una conclusión que puede reflejar en gran medida la identidad objetiva del objeto, como un elefante. Pero si los 3 ciegos entran en una lucha egocéntrica y cada uno defiende lo que percibe como su propia realidad contra la de los demás, solo entrarán en una dinámica destructiva donde desarrollarán teorías sobre lo que tocan y por qué los otros 2 quieren desacreditar lo que el primero percibe, y se generará un conflicto entre los 3. Aunque cada individuo, cada fractal de la fuente, tenga su propia interpretación de la realidad, y por derecho propio, lo que percibe con los datos limitados que posee sea una verdad innegable, esa verdad solo puede aplicarse a ese individuo, ya que, en el mundo de los vivos, en la tercera densidad, existe algo llamado hechos, y aquí el hecho es que lo que los 3 ciegos tocan es un elefante. Por muy expresivos que sean, por muy buenas y convincentes que sean sus teorías, por muy elaboradas que sean sus explicaciones y argumentos,
Y por muy convencido que esté cualquiera de los tres hombres y que además logre convencer a los demás de que lo que dice es verdad, el elefante sigue siendo un elefante. Para empeorar las cosas, si el elefante pudiera hablar con esos tres ciegos y declarara abiertamente que es un elefante, esos tres ciegos, enfrascados en una lucha egocéntrica, ignorarían abiertamente lo que el propio elefante afirma sobre su identidad, ya que su ego y su percepción limitada no les permiten percibir nada que esté fuera de su necesidad irracional de defender sus teorías. Incluso si el ser en cuestión, que es el centro del debate, declara abiertamente su identidad. Cada uno de esos tres ciegos está tan atrapado en el resentimiento y el ego, que preferirían justificar sus teorías irracionales con otras aún más irracionales, antes que admitir que estaban equivocados. Y el peor castigo por la irracionalidad y la mala actitud de esos tres hombres, sería poder ver la dura realidad de que el objeto del debate siempre fue un elefante, siempre lo había sido. Esos ciegos que están egocéntricamente encerrados en su propia frustración y deseo de imponer su voluntad a los demás, también estarán ciegos a todo el daño que puedan haber hecho a terceros inocentes que no eran ciegos, y siempre supieron que era un elefante, desde el principio. Encerrados en sus ideas egocéntricas e irracionales, que necesariamente deben ser ciertas solo porque provienen de ellos, prefieren intentar destruir al elefante antes que admitir que estaban equivocados. Incluso cuando el relativismo es esencialmente cierto, visto desde el punto de vista más elevado de la fuente, dentro de un ámbito existencial compartido, todavía existe algo llamado un hecho innegable. Un hecho es un hecho, y por muy elaboradas que sean las excusas y explicaciones de los demás, el hecho sigue siendo así. Habiendo dicho lo que dije en el video anterior y en este, siento que me dejé algo por decir. No quiero que piensen que estoy descartando la imaginación, los sueños o los viajes astrales como una realidad para quien los experimenta. Más bien, quiero animarlos a usar sus sentimientos, autoconocimiento y trabajo de sombra, para discernir qué experiencias, o partes de ellas, pueden ser un reflejo de sus propias ideas, emociones, deseos, anhelos, traumas o un reflejo inconsciente de sí mismos. Pero cuando eso sucede, no pueden imponerlo como una realidad al mundo exterior ni a otras personas, sino que pueden usarlo para su propio conocimiento y crecimiento. Sí, algo puede ser un hecho para quien lo experimenta. Pero no lo será para todos aquellos con quienes se comunica o con quienes convive. La imaginación es maravillosa, puede crear mundos. Mundos que determinarán cómo experimentan la realidad en el reino físico. Si creas un mundo oscuro y doloroso en tu mente, tus emociones en el reino de los vivos estarán determinadas por esos sentimientos en el mundo etérico, onírico e imaginativo. Pero quizás ese mundo imaginario, lleno de dolor, no fue creado con base en una realidad verdadera de los reinos superiores, por tu alma eterna que lo integra todo, sino más bien en ideas o emociones derivadas de situaciones específicas, impuestas por la Matrix, con fines oscuros, para que crees esa realidad en el éter. También, por conflictos internos, donde inconscientemente sabes que las cosas son un reflejo de ti mismo, pero tu mente consciente no puede lidiar con esa realidad y hecho, y como resultado, tu imaginación te lleva a crear un mundo irreal para todos los demás, válido solo para ti o para quienes lo experimentan. Y solo como mecanismo de defensa. Imponer tal realidad a los demás como un hecho, solo porque crees tener el derecho o la autoridad para hacerlo, y para justificar tu ego herido, es una acción cruel y regresiva, especialmente cuando pone en riesgo a personas inocentes. Como existen tantos puntos de vista y opciones, dije que la imaginación, el mundo astral o el mundo onírico, es el éter. Como éter, lo es todo y lo contiene todo. Pero lo que un sujeto experimenta no es necesariamente la realidad para otro. Además, quiero decir que esto es válido para la situación que ocurre en la Tierra. Pero a una escala menor,
mucho menor, porque también es válido para toda la existencia fuera del planeta Tierra. Los acuerdos de percepción entre colectivos de seres, razas y culturas definen lo que se considera real para ese grupo. Pero lo que sucede en la Tierra no tiene un consenso común, por múltiples razones. Debido a la imposición de la Matrix, la falta de información o la confusión que genera su exceso, y a menudo siendo contradictoria, más la invalidación sistemática de experiencias alternativas no socialmente aceptables desde una edad temprana. Todo lo cual provoca la falta de capacidad de análisis y autoconocimiento para discernir cualquier cosa correcta y éticamente. El simple hecho de que existan tantas almas de diferentes razas con diferentes culturas éticas y morales, todas dentro de la misma especie humana en la Tierra, lleva a que existan tantas realidades como seres que viven una experiencia en un biotraje humano. Tantas semillas estelares viviendo en la Tierra, con orígenes y encarnaciones anteriores tan diferentes, solo generan conflicto, especialmente cuando todas sienten la necesidad de defender sus puntos de vista de forma egocéntrica, ignorando los de los demás, todo porque siempre están en modo supervivencia. Esto es todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video, por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga Mari, la original, la única y la verdadera. A continuación Yaz y describe lo que significa para ella el libre albedrío. En el momento en que adquieres más conciencia, ves que todo está conectado y que de hecho no tenías otra opción. Solo estás mirando una pequeña parte de una realidad fija, por lo que tus elecciones siempre se limitan a un rango de percepción fijo preestablecido. Como un elefante en la oscuridad y lo miras con una pequeña linterna. Ves partes del elefante y ves las diferencias entre las partes. Esa es tu conciencia. Pero sigue siendo un elefante todo el tiempo y eso no se puede cambiar. Esa es la ilusión de tener libre albedrío, una elección. Porque desde una perspectiva limitada de un alma, como un fragmento de una realidad del alma más grande, la fuente, tienes una cantidad ilimitada de opciones, pero solo desde tu percepción limitada, porque tu percepción es limitada. Pero a medida que aumenta la conciencia del absoluto, el todo comienza a saber que de hecho no, tenías otra opción. Que todo lo que hiciste antes, tus elecciones, fue todo lo que pudiste hacer en ese momento o momento dado. Siempre segundo una realidad fija preplanificada. Raza extraterrestre de los elefantes. Hola, gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Escribo esto en inglés la mañana del 17 de agosto de 2025. He sabido de la existencia de la raza extraterrestre de los elefantes durante casi toda mi vida, pero nunca me había molestado en investigarla a fondo hasta ahora, cuando sentí que era el momento adecuado para hablar de ella. Existe una fuerte tendencia en la Tierra, y especialmente en la comunidad de investigación extraterrestre, a pensar en términos de polaridad, y no de forma inclusiva. Si una cosa es algo, entonces no puede ser otra. En términos de extraterrestres y su comunidad de investigación, el origen de una entidad o raza es, ya sea interdimensional o extraterrestre.
Casi nunca, o nunca, se considera la posibilidad de que a veces sean ambos, que unos sean solo interdimensionales, y otros extraterrestres, pero no interdimensionales, ya que estarían en el mismo reino existencial que los humanos en la Tierra. Por supuesto, tendríamos que definir qué es ser interdimensional para esos investigadores, porque honestamente no entiendo todas sus definiciones, ya que no veo las dimensiones como ellos. Solo veo una masa existencial vibratoria, subdividida únicamente por diferentes niveles de conciencia y conocimiento, lo cual define el nivel y el alcance de la percepción que cualquier individuo puede tener, independientemente de dónde se encuentre. El grado de percepción que posee cada individuo es la realidad que puede percibir, su mundo, su comprensión de la cosmología, etc., todo lo cual depende del nivel de conciencia que haya logrado desarrollar. Y ese nivel de conciencia, conocimiento y percepción, es lo que define un reino existencial, que creo que es lo que esos investigadores ven como una dimensión diferente. Para mí, una dimensión es un reino físico que deriva de una densidad, definida por la frecuencia y vibración de los pensamientos, sentimientos y emociones de quienes la generan y la experimentan como su realidad, la cual, como ilusión, parece estar fuera de ellos. Pero estoy divagando. Extraterrestre o interdimensional. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Escribo esto la mañana del 16 de octubre de 2024. Uno de los temas más recurrentes entre los grupos de investigación ovni y extraterrestres es el acalorado debate de que toda la fenomenología asociada con los extraterrestres en general no proviene o no puede no provenir de fuera del planeta, sino entre dimensiones. Este debate también es muy popular en la comunidad del globo plano, ya que sirve a sus intereses para validar su aplastada visión del mundo. Como ya he dicho antes, el movimiento del globo plano está siendo generado por la comunidad de inteligencia que pertenece a agencias de 3 letras, como parte de un programa de confusión. Como lo dijo abiertamente el director de la CIA, William Casey, y cito: sabremos que nuestro programa de desinformación está completo cuando todo lo que el público estadounidense crea sea falso. Fin de la cita. Por supuesto, deben saber que tal programa de desinformación no se detiene en las fronteras de Estados Unidos. Su influencia e intereses son mundiales y forman parte del nuevo mandato global. Desde mi punto de vista, esa agenda del globo aplastado también sirve para desacreditar todo lo extraterrestre, porque si no hay espacio, entonces no hay otros planetas ni otras civilizaciones. Con esto, se limita la influencia y la guía de todas las razas estelares positivas no humanas, que hacen todo lo posible para ayudar a la humanidad en todas las formas posibles. Sé que esta es una situación muy complicada, porque como todos sabemos, por un lado desacreditan todo lo extraterrestre, y por el otro, también están presionando el mismo tema para seguir con sus agendas de confusión y preparar al público para la posible implementación de una falsa invasión extraterrestre, que también les serviría para establecer su nuevo mandato global. Y para terminar con el globo aplastado, déjenme mirar por mi ventana. Sí. Todavía es redondo, como la última vez que lo comprobé. Nota para los seguidores de los globos aplastados: no estoy criticando.
Celebro su necesidad de cuestionar todo lo que impone lo establecido y de hacer que la gente piense por una vez, y no seguir ciegamente a los medios y la versión oficial de las cosas. Y, sí, por supuesto, todas las agencias espaciales están mintiendo y usando CGI y otros trucos. Sí, eso es innegable, es solo que las cosas también están siendo manipuladas con el movimiento del globo aplastado. Pero volviendo al tema principal de este video, observen la obstinada mentalidad de dualidad de todas esas personas, ya que están impulsando la idea de que todas las cosas asociadas con extraterrestres deben ser, ya sea de fuera del planeta, o interdimensionales, es decir, como parte de el mismo planeta, pero relacionado con razones más paranormales. Siempre es una cosa o la otra con esas personas, o eso siento, como si fueran incapaces de ver que toda esa fenomenología puede ser ambas a la vez, extraterrestre e interdimensional. Pero, ¿cómo ven este tema los extraterrestres? Para los taigeteanos, entre otras innumerables razas estelares, no existen densidades ni dimensiones, ya que son conceptos puramente humanos. Tal como veo y entiendo las cosas, tampoco existen reinos existenciales, ya que todo lo que se considera realidad es solo el resultado de las fuertes creencias y apegos a esas ideas de cada ser con alma. Donde lo que cada alma sintiente experimenta como su mundo exterior, es solo el reflejo directo de quién es ese ser sintiente, por lo tanto, no existe un mundo exterior, ya que es solo producto de lo que hemos aprendido previamente, de lo que hacemos con él, nuestra interpretación y nuestra percepción. Como he dicho antes, lo único que definiría un reino existencial son los acuerdos de percepción e interpretación entre dos o más almas, donde deciden experimentar la realidad más o menos de la misma manera, ya que esas almas están unidas por sus similares ideas, diferentes, aunque nunca idénticas. Por lo tanto, nunca hay una realidad externa que experimentar, ya que estar dentro de una es solo una ilusión, y esto se extiende también a las densidades y dimensiones, ya que las diferencias entre una y otra son solo subjetivas y se basan en la percepción, el nivel de conciencia y capacidad de cada alma sensible con alta conciencia. Esto significa que, son las criaturas con alma quienes deciden que es un reino existencial, y esto se aplica tanto a las realidades individuales, como a aquellas creadas por una comunidad de individuos con ideas afines, y más o menos las mismas percepciones e ideas. Por lo tanto, no hay forma de definir una densidad, ya que solo dependería del rango de percepción y la capacidad de conocimiento de cada conciencia. Esto también se aplica a las dimensiones, y aunque pueden ser un poco difíciles de definir, también son el resultado de la capacidad de percepción de cada alma sensible individual, donde cuanta más capacidad de percepción tiene, más dimensiones puede percibir y comprender. Entonces, una vez más, todo está siendo generado por los seres sintientes que manifiestan su realidad externa ilusoria, como resultado de experimentarse a sí mismos. Ahora, traslademos esto al espacio exterior. Hay billones de estrellas y planetas ahí fuera, donde al menos la mayoría de ellos albergan vida, siendo que la vida es la norma en el universo, y no la excepción. Algunas de esas formas de vida están más aisladas que otras, incluidas criaturas muy inteligentes, muchas de las cuales han desarrollado estructuras sociales y civilizaciones complejas, la mayoría de las cuales permanecen aisladas de la comunidad galáctica general, especialmente aquellas que aún no han desarrollado los viajes espaciales. Es perfectamente obvio y lógico suponer que su conciencia, y su interpretación de la realidad, diferirían mucho de la nuestra y del resto de la comunidad galáctica, que está conectada y lo ha estado durante mucho tiempo, a través de viajes espaciales más rápidos que la luz, y tecnología de comunicación MON, de alta velocidad y en tiempo real. Esto significaría que esas criaturas aisladas y altamente conscientes han creado su realidad, y por lo tanto, viven en su propia densidad. Cuando los acuerdos de percepción entre criaturas sintientes difieran lo suficiente,
entonces efectivamente estarán en otra dimensión y densidad. Si todavía pueden notarse mutuamente, entonces todavía hay uno u otro punto de percepción de acuerdo en el que coinciden. Y, por supuesto, todo está siendo generado por las ideas de una conciencia, de un alma sintiente, y esas ideas son vibraciones. Por lo tanto, todas las densidades y dimensiones son el resultado de las vibraciones que las moldearon y generaron. Con todo esto, puedo concluir fácilmente que todos los extraterrestres también son interdimensionales. Sin embargo, algunos lo son más que otros, en comparación o en relación con la Tierra, y en comparación con el promedio del conocimiento galáctico, que es el resultado de las interacciones entre todas esas especies, a través del uso de grandes organizaciones, como la Federación Galáctica, como puente y como método para uniformar y sincronizar la conciencia de sus miembros, para generar más o menos la misma realidad percibida. Porque, como dije antes, hay mucha más de la misma Matrix de la Tierra, afuera en el espacio. Entonces, toda la fenomenología asociada con los extraterrestres ¿es interdimensional o extraterrestre? Siempre serán ambas cosas, pero unas lo son más que otras, solo dependiendo del grado de aislamiento que pueda tener una u otra cultura, y de lo diferente que hayan aprendido a percibir su realidad. Pero también hay que tener en cuenta que no hablo aquí solo de aislamiento físico, porque incluso estando separadas, si dos o más de esas comunidades pertenecen a la misma especie, como los lidianos por ejemplo, entonces su percepción sería similar, ya que ya comparten el mismo cuerpo básico, y por lo tanto, generarán una realidad externa que también es similar entre sí. Esto sin mencionar el inconsciente colectivo muy real, extendido y de toda la especie, que inmediatamente compartiría, distribuiría e igualaría ideas y percepciones entre todos los miembros de la misma especie, y también con otras especies que comparten el mismo rango de percepción e ideas. Incluso entre nosotros mismos, a medida que nos movemos hacia otro entorno físico, dentro de nuestro propio rango de percepción y conciencia, comenzamos a movernos hacia otra densidad. Simplemente porque nuestra interpretación de la realidad externa ilusoria ha cambiado, y esto es fácil de experimentar con los viajes espaciales. Pero estoy segura de que todos ustedes pueden experimentar algo similar, al pasar de una gran ciudad a un desierto amplio y tranquilo, por ejemplo. Nuevamente, es la idea de que todavía están en el mismo reino, lo que los convence de que todavía están en él, por ejemplo en el mundo material de los vivos. Pero esto puede no ser necesariamente así desde un punto de vista más amplio. Y luego hay otro aspecto, de que todos estos extraterrestres sean interdimensionales o no. Y es que casi todos los que han dominado los viajes espaciales, usan tecnología que, en esencia, mueve la nave y su contenido a través de densidades y dimensiones. Entonces, esos también serían artificialmente interdimensionales, mediante el uso de su tecnología de naves espaciales más rápidas que la luz. Y para complicar aún más las cosas, algunas criaturas físicas pueden saltar interdimensionalmente, sin necesidad de ninguna tecnología, utilizando únicamente el poder mental. Siempre habrá un reino existencial para cada alma sintiente. Solo depende de ti, y solo de ti, generar algo horrible o algo hermoso. Esto será todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga Mari Sua. Es aquí donde estudiamos la serie de razas altamente interdimensionales, ya que algunas lo son completamente, pues habitan únicamente en lo que podríamos llamar los reinos astrales, mientras que otras parecen tener un pie en lo que llamamos el mundo material, y otro en los reinos etéricos, pudiendo manifestarse en ambos a voluntad. El ejemplo más claro de una de estas razas serían los Surma,
ya que son bastante físicos, pero también dominan el astral. Llegamos entonces al tema de este video, la raza estelar elefante, llamada elefantíes, pero esa palabra es la mejor traducción que se me ocurre, ya que el nombre con el que se les conoce, tal como aparece registrado en los archivos de la Federación Galáctica, es largo y bastante impronunciable, Ephalentera exiniateres. Esta raza estelar es mayoritariamente astral, desde nuestro punto de vista. Recordemos que todo es astral y que viven en lo que experimentan como su reino material particular, pero que tiene otras leyes naturales, ya que su reino existencial, o su densidad, es mucho mayor que la nuestra. Nos encontramos en su astral, como suele ocurrir en estos casos, ya que el reino material de una u otra especie, es solo el rango de percepción y comprensión que tienen como individuos y como colectivo. Los elefantíes no son miembros de la Federación Galáctica, ya que no ven ni comprenden la realidad como los miembros de dicha organización, simplemente porque sus conceptos y reglas existenciales son muy diferentes. Sus acuerdos de percepción no son los mismos. Los elefantíes son seres de dimensiones superiores que habitan y existen en lo que llamamos reinos astrales, que son más ligeros y donde los pensamientos manifiestan la realidad mucho más rápido. Hasta donde sé, solo un investigador en la Tierra ha encontrado información sobre estos seres, y los ha clasificado como provenientes de la octava dimensión, sea lo que sea que eso signifique. Como saben, no estoy de acuerdo con esas subdivisiones tan arbitrarias de la realidad, ni con ese investigador en general, así que no mencionaré su nombre. Los seres de densidad superior, dependiendo de su vibración, no comprenden el tiempo y el espacio como nosotros. Eso carece de significado para ellos. No necesitan piernas para caminar ni manos para manipular objetos sólidos, ya que solo necesitan pensar lo que desean y necesitan en su existencia. Este es el caso de los elefantíes. Mantienen una forma congruente en sus cuerpos etéricos, así como la energía que, para nosotros, los clasifica como elefantes de densidad superior, que habitan y existen principalmente en reinos astrales más ligeros y apacibles. Puedo describir su reino, como si tuviera solo una mínima parte de él que se refleja en lo que percibimos, ya que a veces roza nuestro ámbito existencial, apenas lo suficiente como para que veamos que existen y solo un poco más, apenas lo suficiente como para comprender más o menos su estructura social, si es que la tienen. Pero, lamento decirlo, hay mucho más que desconocemos sobre ellos. Es decir, todas las razas estelares avanzadas de la Federación Galáctica saben casi nada sobre ellos. Pueden olvidarse de la idea inicial sobre cómo se vería una raza extraterrestre de elefantes, como grandes elefantes bípedos con trajes espaciales, manos prensiles con un pulgar opuesto y naves estelares enormes y robustas. Aquí debo mencionar que existen otras razas estelares que pueden parecerse un poco a un elefante, con trompa y todo, pero tienen un linaje genético completamente diferente. La Escuela de Visión Remota me pide parte 3 de mi contacto con la raza elefante. La Escuela de Visión Remota, vayan a su canal porque el lunes 15 de mayo a las 4 de la tarde hora México vamos a hacer un en vivo desde su cuenta. Así que hasta aquí termina el comercial. Bueno, les decía que yo estaba haciendo mis propias conjeturas, investigando acerca de la raza elefante. No hay absolutamente nada en las redes sociales, ni siquiera habla Cory Wood, ni ningún contactado. Así que esta información que les voy a presentar es exclusiva. Yo lo dije primero. Bueno, la raza elefante de ladito es así. ¿A que son seres bellísimos? Pues resulta que no nomás los hay en azul, azul grisáceo de tono de piel. También los hay en color caqui, que en el segundo video se los voy a presentar para que lo vean. Y bueno, tienen el cabello muy, muy ralito, así tal cual como los elefantes, o sea, uno que otro pelito por ahí, tienden a ser calvos, vaya. De hecho, los adultos, los que ya pasan
y tienen sus añitos, se quedan completamente calvos. Y toda esta información me la mandaron telepáticamente. Bueno, nada más están estas dos variantes, la raza con la cual contacto, que es la versión del tipo azul y la versión del tipo caqui, color caqui. Y también cosas curiosas es que ellos tienen entradas, así como los humanos, hay humanos que tienen unas entradas aquí que carece de pelo y otras entradas por acá, al estilo Drácula. Pues bueno, ellos también suelen tener esta clase de entradas. Y también en su gente hay gente pelona, o sea, gente que nada de pelo, son así, tal cual, gente pelona. Sus dientes, normalmente nuestros dientes son como cuadraditos, o sea, son así, son cuadraditos. Normalmente los humanos tenemos dientes así, pero en su gente, sus dientes son como con piquitos, como si fuera de un pez, o sea, son muy picudos. Miden aproximadamente entre 3 y 5 metros de altura, son seres gigantescos. Bueno, desde nuestra perspectiva, puede haber incluso mucho más altos, porque así como variantes lidianas hay un montón y de diferentes tamaños, dentro de las variantes del tipo elefante, pues también. Son seres muy sabios y de una densidad superior a la nuestra. No me sorprende para nada que en la antigüedad los hayan confundido con dioses de la fortuna y de la sabiduría y de la prosperidad y de todas esas cosas. Seguimos en el siguiente video con la parte 4. Es decir, pueden parecerse un poco a un elefante, pero no lo son. Pero en el caso de los Cephalenterex siniateres, los elefantíes, son elefantes de pleno derecho, pues sus cuerpos etéreos son el equivalente astral perfecto del concepto de elefante que tenemos. Además, sabemos que son elefantes porque así lo han declarado, ya que a veces es posible comunicarse con ellos, principalmente a través del astral, por ejemplo, con los surmas sirviendo de puente entre su reino existencial y el nuestro. Si bien también se ha producido cierta comunicación tecnológica, estos eventos son poco frecuentes. Este último tipo de comunicación poco frecuente con ellos, se produce mediante una serie de extraños sonidos, similares a trompetas, que emulan un lenguaje difícil de entender y en varios idiomas, a través de frecuencias de mones, lo que también nos indica que saben mucho más ellos de nosotros que nosotros de ellos. El contenido de una de sus raras comunicaciones afirma que nosotros, como miembros de la Federación Galáctica, debemos brindar un trato y consideración especiales a todos los elefantes, en la forma de los grandes animales que todos conocemos, y que se encuentran en varios planetas, no solo en la Tierra. Estos otros planetas incluyen muchos en el cúmulo estelar de las Pléyades, muchos en las Híades, alrededor de Alfa y Beta Centauri, así como varios otros planetas en las constelaciones del Cisne, Bootes, Cepheus y Triangulum, probablemente entre muchos otros, dado que los elefantes son bastante prolíficos desde una perspectiva galáctica ampliada. Afirmaron que deberíamos brindarles una consideración especial, porque los elefantes son su manifestación directa en nuestro reino existencial, y porque poseen una conciencia avanzada y elaborados marcos filosóficos, espirituales y éticos, superiores a los de muchas otras razas estelares, incluyendo aquellas con capacidad interestelar. Es solo la arrogancia humana, sus puntos de vista e interpretación de la realidad, la que asume que una criatura que no posee una civilización tal como se entiende, es mentalmente inferior, pertenece al llamado reino animal, y se rige únicamente por el instinto. Menciono la arrogancia humana, aunque innumerables otras razas estelares puedan pensar erróneamente de la misma manera. Algunas criaturas, clasificadas como animales, han evolucionado en conciencia y percepción hasta el punto de que la civilización, tal como la conocemos, se vuelve irrelevante. Han trascendido la necesidad de edificios, transporte y jerarquía social. Solo necesitan pensamiento y lo que pueden manifestar con él y con su vibración. Tampoco necesitan hablar, no como lo conocemos, ya que su comunicación es completamente telepática. Su conexión mutua es mucho mayor que la que conocemos de nuestro reino existencial,
Transmiten bloques enteros de algo mucho más allá de la información, que contiene conceptos e ideas altamente avanzados, la esencia misma de su alma, y lo comparten entre sí, difuminando así el concepto de sí mismos en el proceso. Los elefantíes son los elefantes tal como los conocemos, pues son las almas que habitan sus grandes y nobles cuerpos. No solo están en el animal físico que conocemos, sino que también habitan en reinos superiores, simultáneamente, y más allá del espacio y el tiempo. Por lo tanto, la esencia misma de lo que significa ser un elefante, nos resulta completamente desconocida e imposible de comprender, ya que el animal es solo una versión lineal y finita de ellos, que podemos ver y tocar. Sí, lo sé. Algunas personas pueden tocar un elefante y pueden especular sobre lo que es, sin ver nunca lo obvio, incluso negando su propia existencia, a pesar de que ocupa todo el espacio de la habitación. Y luego culpan al propio elefante de su falta de capacidad de discernimiento. Lo siento, no pude resistirme a decirlo. Sé que algunos de ustedes lo entenderán. Volviendo a los Cephalenterex o elefantíes, son los elefantes, pero no solamente. No sabemos mucho sobre ellos porque no se comunican mucho, y cuando lo hacen, es como si tomaran el control del mecanismo de comunicación, usando puro poder de manifestación, y no responden preguntas, es decir, sus transmisiones, si así podemos llamarlas, son mensajes unidireccionales. Solo nos dicen lo que quieren que sepamos, y nada más. Lo que han afirmado es que han trascendido la necesidad de una civilización tal como la conocemos, que siguen siendo individuos, pero tienen una relación tan estrecha entre todos ellos, que también pueden funcionar como una energía de elefante de una sola masa. Interactúan con otras especies en nuestro reino existencial, y siempre como guías o como una entidad altamente luminosa y omnisciente, muy sabia. Como se ha dicho, encontrarse con un elefantíe, o con los elefantíes, es transformador y cambia la vida, ya que abre la mente a reinos mucho más elevados y sutiles, llenos de integración, y hace que su existencia sea accesible al sujeto. Su mera presencia es increíblemente inspiradora, iluminadora y transformadora de la conciencia, ya que vibran muy alta e intensamente, provocando así respuestas emocionales extremas en quien los ha visto. Respuestas emocionales de las que el individuo nunca se recupera, ya que se vuelve mucho más espiritual, dejando atrás y trascendiendo sus intereses y necesidades más mundanos. Hay mucho que desconocemos sobre los elefantíes, incluso cuando encontrarse con ellos no es tan poco común, como acabo de investigar. Como especie altamente etérea, si es que se les puede catalogar como tal, no necesitan naves espaciales toscas, ni comer alimentos como los conocemos. Al estar fuera del espacio y el tiempo, aparecen donde quieren y transforman a quien se encuentran, siempre para bien. Están muy cerca de la fuente, como debería ser por lo que acabo de describir. Son magníficas criaturas astrales, impregnadas de sabiduría, amor e integración. Y una última nota para mis amigos alfrateanos antes de irme. Ver un elefante rosa no significa que estés en presencia de un elefantíe, solo significa que es hora de dejar el alcohol. Lo siento, ver elefantes rosas no cuenta, solo estás borracho. Esto es todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video, por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga Mari, quien, por supuesto, también ama a los elefantes.